Bienvenidos a Sapporo. Buenos días y bienvenidos a Sapporo. Hoy los vamos a llevar a conocer la capital de la isla de Hokkaido en el norte de Japón. En este video vamos a visitar la famosa cervecería Sapporo, Me gusta mucho. probar platos típicos como el ramen con maíz y manteca, Delicioso. recorrer las tiendas de una galería comercial muy conocida. Miren las medias, qué lindas. Visitar distintos parques y santuarios. Hay osos en la zona. Pasear por una galería de arte al aire libre y mucho más. Así que los invitamos a suscribirse al canal y ahora vamos a ver todo lo que se puede ver y hacer en Sapporo, Japón. Buenos días amigos, aquí estamos paseando por Sapporo. Acabamos de salir de la estación Odori y tenemos la torre de televisión Sapporo. Ahí la pueden ver detrás mío. ¡Tarararán! Así que creo que la torre va a ser nuestra primera parada del día. Es una torre que data de los años 50 y obviamente no es el punto más alto en toda la ciudad, hay edificios más altos, pero me gusta la idea de subir a esta torre porque tiene lindas vistas del parque aquí abajo y también se pueden ver las amigos, montañas. ¿cómo están? ¿Cómo están? Te ¿Cómo salió están? bien hoy día. Finalmente, ¿sí? Realmente. Finalmente. Ok, así que vamos a subir. La torre de televisión de Sapporo es un símbolo de la ciudad. La torre se completó en 1957 y parece ligeramente inspirada por la Torre Eiffel. Bueno amigos, aquí estamos, subimos la torre, mis manos están todas sudadas de esa experiencia, me puse un poquito nerviosa porque el ascensor, o sea, no es que sea abierto, pero es todo vidrio, así que realmente se siente la altura. Y la torre no es tan alta, pero no sé, me dio nervios. Pero bueno, las vistas muy lindas. Aquí podemos ver el parque Odori y las montañas en el horizonte. Es una ciudad bastante verde. Tiene, o sea, avenidas con muchos árboles. Y sí, se ve muy lindo. Así que bueno, les muestro los paisajes, suficiente sobre mi experiencia. No puedo empezar a decirles lo caluroso y húmedo que estaba en Sapporo, y eso que visitamos en septiembre. Así que cuando vimos helado fue una parada mandatoria. Luego paseamos por el parque Odori que se extiende 1,5 kilómetros. Bueno amigos, aquí estamos en el parque Odori. Encontramos un lugar donde sentarnos unos momentos y me compré un helado porque hace un calor y una humedad. Los pájaros quieren helado también. ¿Qué está pasando? Ya hace 30 grados en septiembre. No sé cuánto será con la humedad, pero ando sufriendo. Así que bueno, un heladito para descansar y comer algo frío antes de seguir con el paseo. Mira. Aquí estamos, seguimos en el parque Odori. Y resulta que estamos aquí en la ciudad de Sapporo durante el festival de otoño y es un festival de comida, o sea, hay un montón de puestos de comida y de bebida, así que hemos decidido almorzar aquí mismo porque hay tantas opciones. Acabamos de pedir 3 distintos platos que les voy a mostrar. Acá tenemos zapallo apanado frito, esto es queso mozzarella también frito. Y acá pedimos un tipo de mochi, es un estilo de mochi de Hokkaido, de aquí del norte de Japón. Yo tengo hambre. Ok, empecemos. Vamos a empezar con el zapallo. Sí. A ver. Bien rico. El zapallo súper dulce y cremoso. Y el exterior bien saladito, así que es una linda combinación. Sí, exactamente. Los dos sabores. Dos sabores. Cheese.
Eso está interesante. Queso mozzarella. Samuel eligió eso. Ya se comió el suyo. Sí. Oh. ¿Está bien? Y por último, ¡Tarán! este mochi. Que me olvido el nombre específico de este tipo de mochi. Todos deliciosos, ¿sí? Y encima tiene una salsita agridulce. Wow. Todos bien. Rico almuerzo. Bueno amigos, Samuel fue a buscar más comida y se pidió un curry de pollo. Sí. Pollo, ok. Butter chicken. Butter chicken se Sí. llama. So, pollo con Pollo manteca. de manteca. Ya, algo así. Sí. Con este curry, esta salsita anaranjada. Ahí tenemos el naan, el pan tradicional, cocinado en el horno tandoor. Tiene Sí. queso, manteca. Buen provecho, Samuelito. Delicioso, amigos. Sabor de India. Ya, En Japón. exactamente. En Japón. En Japón. Ay. Ok, ahora estamos caminando por la calle Tanukikoji, que es una calle cubierta, una calle peatonal, una calle comercial también. Y la verdad que vinimos porque nos queríamos escapar del sol, del calor, estábamos buscando aire acondicionado y aquí podemos entrar a tienditas y a refrescarnos un poco. Amigos, miren las medias, qué lindas. Acá tienen una sección que es todo animalitos, Para mí, perros y gatos. gato. Para Samuel, gato. Él es bien gatero, yo, Aldri perro. perro. Halloween. Bueno amigos, acabamos de llegar al Museo de la Cerveza Sapporo. Ahí lo pueden ver al edificio detrás mío. Es esa construcción de ladrillo rojo. Y vamos a entrar, vamos a visitar y a ver si también podemos degustar alguna cerveza. La cervecería Sapporo fue fundada en 1876 y en ese entonces era conocida como la cervecería Hokkaido Kaitakushi. Esta fue la primera cervecería administrada por el Gobierno Nacional de Japón y apenas un año después de su apertura lanzaron la cerveza Sapporo Lager. El museo está ubicado dentro de un edificio de ladrillo rojo que originalmente era una fábrica de azúcar. Primero recorrimos el museo y luego bajamos a la sala de degustación a probar unas cervezas. And that. Yes. Okay. The tasting set. The beer We get the tasting. Terminamos la visita del museo y hay una sección donde uno puede degustar cervezas, así que hemos pedido una degustación de 3 cervezas que Samuel va a probar. 3 cervezas, Samuel. ¿Cuál es la número 1? Número 1, Black Label. Black Label, eso Sí. significa etiqueta negra. Sí, un número 1 en producción. Sí, es la cerveza más popular, la que mejor se vende, la etiqueta negra Sapporo. Me gusta mucho. Sí, Sí. Y segundo, ya, número 2. Classic. Es Classic. clásico. Ya, la cerveza clásica, Es refrescante, Ajá. más refrescante, más liviana. más liviana que la Sí, primera, sí. ok. Y número Y 3. número 3, Kaitakushi cerveza. Ok. Kaitakushi. Es tradicional. Ya, una forma tradicional de hacer la cerveza. Está bien. Para Ya. mí, mi favorito es el Black Label. Black Label. Número 1. Ok, etiqueta negra. Hasta la número 1. mejor cerveza. Ok. Y aparte compramos unos snacks para acompañar la cerveza. Sí. Unos quesitos. Y amigos, acabo de probar algo que no sé, yo lo encuentro horrible. Parece cerveza, pero me pedí un té de maíz porque aquí en la isla de Hokkaido los productos con maíz son súper populares. Ok, hemos visto ramen con maíz, leche con maíz, postre con maíz, pizza con maíz. Sí. Y vimos té de maíz y bueno. Yo creo que se pueden imaginar cómo es. O sea, cuando uno hierve el maíz en una olla con agua,
esa agua que queda con olor a maíz, eso es este té que estoy tomando. Así que no me fascina, no es la mejor cosa que he probado, pero bueno, si quieren probar té con maíz, tienen una idea de qué esperar. Buenos días, otro día, otra aventura aquí en Sapporo. Sí. Hoy estamos yendo hacia el mercado de cangrejo, o sea, es un mercado que vende también pescados, frutti di mare, mariscos. Sí. Y el plan, igual que en Hakodate, es ir a comer porque tienen restaurantes donde uno puede pedir platos con cangrejo y pescado y mariscos. Así que nuestras narices nos están guiando, podemos sentir el olorcito en el aire y vamos a ver qué encontramos. Algo para tener en cuenta es que el mercado central mayorista no está abierto al público. Sin embargo, cualquiera puede comprar en el área conocida como el mercado exterior. Aquí es donde se encuentran los restaurantes y también es donde uno puede comprar cangrejo y otros mariscos en menores cantidades. El menú. Entonces la comida llegó y nos pedimos una sopa con cangrejo, como pueden ver aquí. Esta es una de las maneras más baratas, digamos, de poder pedir cangrejo porque es una carne bastante cara. Esta sopa fue como unos $2 y es una sopa de miso. No tengo cucharita. Aparte de eso, pedimos sashimi de salmón. Aquí lo tienen. Le voy a poner wasabi. Me encanta el wasabi. Ahí tenemos salmón hecho sashimi. ¡Tarán! Más fresco, imposible. Esta salsita, no sé, es una salsita medio verde. No sé muy bien qué tiene, pero me dijeron que se lo ponga al arroz. Así que vamos. Tiene sabor como a algas, pero un poquito dulce. Así que muy rico, muy contenta con mi desayuno, almuerzo. Y Samuel, ¿tú qué estás comiendo? Amigos, 4 sabores de cangrejo. Cangrejo, muy bien. Sí. 4 tipos de cangrejo en un bol Con arroz. de arroz. Sí. Es lo que se pidió Samuel. Recién terminamos esa deliciosa comida. Les quería mostrar los platos. Miren cómo vaciamos todo. Impresionante. 3,000? Y ahora el precio, sí. ¿Cuánto fue? 3,000. 3,000, 3,000 ya. 60 yenes. Sí, un montón de comida. Ya, mucha comida. Mucha comida. Así que Wow. vengan con hambre. Sí. Ese es el Estoy plan. satisfecho. Yo también. Sí. Entonces, amigos, vamos a agregar dinero a mi All tarjeta fare information de will be transporte. displayed in English. IC card. Ya, Sí. Charge. ya. Vamos a poner saldo 1,000, 1,000. que son menos de $10. $1,000. Es solo en efectivo. Aquí. Y voilà, listo. Ahí me entrega la tarjeta. Lo logramos. Les quería hablar un poco sobre el transporte aquí en la ciudad de Sapporo. Entonces, lo que hicimos cuando llegamos a la ciudad, a la estación de tren central, digamos, compramos una tarjeta Kitaka. Y esta es una tarjeta que uno la puede usar en los buses para tomar el metro, el subterráneo. Se lo puede usar en las tiendas para pagar, también las máquinas que venden las bebidas, o sea, ese tipo de cosas. Y es bien fácil, uno lo puede comprar en la misma máquina y le va cargando dinero como haga falta. Así que así nos estamos moviendo por Sapporo usando la tarjeta Kitaka. Y después, cuando continuemos nuestro viaje por Japón, también la podemos seguir usando en otras ciudades y otras prefecturas. Así que muy conveniente. Esta tarde estamos visitando el parque Maruyama y hay 2 atracciones dentro del parque que queremos conocer. La primera es un santuario sintoísta y el segundo lugar es un bosque ancestral. Así que bueno, los vamos a llevar a recorrer ambos lugares. Aquí un poco de verde en la ciudad y recién acaba de llover, así que el olor en el aire es bien
fresco y verde, así que vamos a disfrutar una linda tarde aquí en este parque. El Parque Maruyama está ubicado en el oeste de Sapporo y es un lindo espacio verde con muchos senderos para pasear. Este es un lugar muy popular en la primavera para ver los cerezos en flor y también para disfrutar los colores de otoño, aunque nosotros visitamos demasiado temprano en la temporada. El primer lugar que visitamos en el parque fue el santuario Hokkaido Jingu. Este es un santuario sintoísta que data de 1869 y está dedicado al emperador Meiji y otras 3 deidades. Lo que más nos impresionó fueron los enormes cedros dentro del complejo. Entonces, amigos, encontramos el sendero que estábamos buscando. Este caminito nos va a llevar al bosque ancestral aquí en el Parque Maruyama. Y bueno, recién en la entrada vimos un cartel con una advertencia que hay osos en la zona. Ahora, el cartel estaba completamente en japonés, pero sí tenían una fecha al lado del oso. Y era una fecha en abril. Ahora estamos visitando en septiembre. Así que si vieron su último oso en abril, creo que no vamos a tener problemas por acá, porque estamos a la base de la montaña y me imagino que a los osos les gusta subir y meterse, perderse un poco en el bosque donde hay menos gente y menos ruido. Ahora estamos paseando por el Parque Nakajima y en realidad nos estamos quedando en esta zona. Nos estamos alojando en un hotel que queda justo enfrente del parque, así que decidimos, mejor vamos a dar una vuelta, conocer el lugar y también hay un edificio histórico aquí detrás mío, así que vamos a entrar y ver de qué se trata este lugar. Hoheikan se construyó en 1880 y fue uno de los primeros edificios de estilo occidental en Sapporo. Este lugar sirvió como casa de huéspedes para dignatarios durante la era Meiji. El evento más notable fue cuando el emperador Meiji visitó Hokkaido en 1881. El edificio combina arquitectura de estilo occidental con elementos tradicionales japoneses. Honestamente, no fue la atracción más interesante que visitamos en Sapporo, pero sí nos gustó el jardín detrás de la casa. I'm getting good shots. Oh, yes! Hemos llegado a nuestra próxima atracción. Estamos visitando el cementerio Makomanai Takino, aquí en las afueras de Sapporo. Y bueno, parece que hemos llegado a Rapa Nui. Me imagino que no se esperaban esto aquí en Japón, pero bueno, encontré este lugar listado, o sea, en una lista de atracciones medio raras, diferentes aquí en Sapporo o en las afueras de Sapporo en realidad, y pensé que sería un lugar interesante para visitar. No le dije a Samuel qué veníamos a ver hoy día, así que cuando llegamos y vio las estatuas de los Moai, estuvo medio sorprendido, confundido. Pero bueno, otro lugar interesante para visitar aquí en Sapporo. Lo primero que uno ve al entrar al cementerio es una fila de Moai.
En Isla de Pascua o Rapa Nui, los moai se construyeron para honrar a líderes y otras personas importantes en la comunidad. Y aquí en este cementerio, los moai se utilizan como una forma de deificar a los antepasados. Bienvenidos a Rapa Nui, amigos. ¿Rapa Nui en Japón? Sí. Luego visitamos la colina del Buda. Esta colina está cubierta de plantas de lavanda y cuando uno se acerca solo se puede ver la cabeza del Buda que sobresale de la cima. De ahí se ingresa a un espacio meditativo, se atraviesa un túnel y luego uno se encuentra cara a cara con un Buda sentado. Hemos llegado a nuestra próxima parada aquí en el cementerio Stonehenge. Como lo pueden ver ahí, una réplica de las piedras, ese círculo de piedras que uno puede encontrar en Inglaterra. La única cosa es que no tenemos permiso de caminar en el césped, está prohibido. Hay carteles que dicen este es un lugar de oración, meditación, contemplación. Así que uno no puede pasear por Stonehenge. Y wow, está levantando el viento, así que espero que me puedan escuchar bien. I got a really good shot, wow. Hemos llegado a nuestra próxima parada. Ahora estamos visitando el Parque de Arte Sapporo. Y bueno, este es un lugar enorme. Hay un montón para hacer y para ver acá. Hay galerías, hay estudios de cerámica, hay restaurantes, hay salones para conciertos, música, todo tipo de cosas. Nosotros nos vamos a enfocar en el parque de esculturas y bueno, hay que subir unas escaleras para llegar a la cima del parque porque medio que estamos en una loma. Recién pagamos la entrada al parque de arte y fue 700 yenes por persona. Yo pensé que era gratis, pero no lo es. Y muy lindo el lugar, tienen senderos por el bosque y esculturas a lo largo del camino. Y también algo que me sorprendió, la cantidad de esculturas. Me dieron un brochure que dice que hay por lo menos 74. Así que vamos a ver cuántas podemos visitar hoy día. Entonces, amigos, estamos entrando a la calle de ramen. Aquí es todos restaurantes que sirven ramen y como pueden ver, muchos de ellos también con maíz y manteca. Así que vamos a encontrar un lugarcito que esté abierto. Entonces aquí estamos adentro del restaurante, hicimos nuestro pedido en una maquinita, todo en japonés, así que apretamos botones y creo que hemos pedido extra maíz, extra manteca, extra huevo. Doble manteca. Todo por accidente. Así que vamos a ver qué llega porque imprimí un montón de tickets, en realidad solo necesito 2, pero tenía como 6. Así que bueno, aquí estamos y el restaurante es estilo izakaya, o sea, bien chiquito, como un ambiente donde entran entre 6 y 10 personas, tal vez. Máximo. Así que bueno, esperemos a que venga la comida. Como pueden ver, es un plato enorme. Huevos doble, me tocaron 4 huevos por la mitad, o sea 2 enteros. Tenemos los fideos, la manteca,
el maíz ahí abajo. Y amigos, la sopa es el caldo, es lo más rico que he probado. Wow. Es un poquito picante, tiene como un saborcito a nuez, no sé, me encanta. Y con el maíz dulce, la combinación perfecta. Hay cebolla caramelizada también, bambú, un poco de carne molida, creo que es carne de cerdo. Delicioso. Sí. Oh. Huevo también. Todo. Ok, Samuelito acá con su plato. Sí, amigos, carne de cerdo. Ya, Wow. creo que pedimos una doble porción de carne para él. Riquísimo. Ya, la carne Sí. es tan suave, se derrite en la boca. Todos bien. Ya, qué lindo Qué plato. lindo plato. Buen provecho, Buen provecho. amigos. Eh. Bueno, hemos llegado al final de nuestro viaje aquí en la ciudad de Sapporo, en la isla de Hokkaido. Esperamos que ustedes hayan disfrutado este video. La verdad que lo pasamos muy lindo aquí en esta ciudad. Nos sorprendió mucho lo verde que es. O sea, todas las avenidas tienen lindas arboledas y hay parques por todas partes, espacios verdes. Y uno no está tan amontonado como, por ejemplo, en Tokio. También atracciones muy interesantes como el cementerio que visitamos, el parque de esculturas. Comimos muy rico, ramen, mariscos, cangrejo. Lo pasamos muy lindo y bueno, les agradecemos por mirar el video hasta el final y vamos a seguir publicando más videos de nuestro viaje por Japón, así que los invitamos a seguir esta aventura. Eso es todo por hoy. ¡Chao, chao!